Uno, dos, tres. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Es imposible acercarse a este hombre en este momento. Es el objetivo número uno de los talibanes. Esta entrevista sin precedentes fue filmada de forma remota, en condiciones de máxima seguridad, con un fondo neutro, poca iluminación y cada palabra cuidadosamente elegida. Nada debe permitir localizar a Khalid Amiri, el hombre que lleva 2 años resistiendo a los talibanes. La historia de Khalid Amiri tiene sus raíces en la provincia de Panjshir. Las montañas eran su patio de juegos. Su padre había combatido junto a Ahmad Shah Massoud, el héroe nacional oriundo de esa provincia. Y mientras crecía, Khalid Amiri escuchó muchas historias sobre las valientes hazañas del comandante Massoud. Este líder militar, conocido como el León de Panjshir, ganó su reputación gracias a sus victorias contra los soviéticos en los años 80. Esta fama se consolidó aún más con su resistencia al primer golpe de los talibanes en 1996. Bajo el liderazgo de Ahmad Shah Massoud, Panjshir nunca cayó en manos de quienes querían controlarle. Pero Ahmad Shah Massoud fue asesinado en septiembre de 2001. Incluso hoy las cicatrices de ese pasado marcado por la guerra siguen impregnando el paisaje. La cultura y la historia de la tierra, imbuidas en un heroísmo legendario, son las que forjaron a Khalid Amiri, un joven coronel de las Fuerzas Especiales Afganas, destinado a convertirse en el líder de la resistencia en Panjshir. Pocos días después de la caída de Kabul, Khalid Amiri fue enviado al sur de Afganistán, a Lashkar-Gah, en la provincia de Helmand, el bastión de los talibanes. Su misión era mantener la presencia del ejército regular allí durante el mayor tiempo posible. Khalid Amiri era un oficial muy respetado en las fuerzas especiales, conocido por haber derrotado a los talibanes en varias ocasiones en el norte del país. Pero aquí, en la provincia de Helmand, la situación era crítica. No tomen la guerra a la ligera. Los talibanes creen que van a tomar la ciudad. Que se lleven ese sueño a la tumba. Pero si ganan la batalla aquí, no podremos proteger Kabul. Eso está claro. Khalid Amiri sabía que la provincia caería en manos de los talibanes. Era solo cuestión de horas. Y el último intento de sus hombres por tranquilizar a la población con una marcha heroica por las calles de la capital provincial no consiguió engañar a nadie. Esa noche empezó a tomar forma un nuevo destino. Varios generales optaron por ser evacuados de Afganistán por los estadounidenses, pero Amiri, junto a uno de sus amigos más cercanos, Akmal Amer, se negaron. Resolvieron seguir combatiendo. La batalla tendría lugar en Kabul. Amiri y su unidad de fuerzas especiales, la KKA, se dirigieron hacia la capital afgana. Eran las 11 de la noche del 14 de agosto. Mi unidad estaba desplegada en el sector de Pulicharki, al este de Kabul. Vi con mis propios ojos cómo la batalla se desataba en torno a la prisión de Pulicharki. También estoy en algunos grupos de WhatsApp. Las unidades de inteligencia y seguridad que pertenecen a esos grupos informaron que los talibanes habían entrado en Kabul. Vinieron desde Logar a través de Bardak.
El pánico se extendió por Kabul. El presidente de la República, Ashraf Ghani, había huido. Los talibanes, que hasta entonces estaban apostados a las puertas de la ciudad, se infiltraron sin oposición en la mañana del 15 de agosto. La población estaba en una situación desesperada. Khalid Amiri esperaba órdenes del jefe de Estado Mayor Militar para contener a los talibanes, pero las órdenes nunca llegaron. La administración estaba en un estado de caos total. El ejército también era demasiado grande. Comencé a prepararme para ir a Panjshir. Entendí que Kabul iba a caer. Los talibanes habían entrado en Kabul y todo apuntaba al colapso total del país. Otro comandante militar de Panjshir, que actualmente se esconde en Afganistán, describe los inicios de la resistencia. El camino era muy peligroso. Si hubiéramos ido por allí, habríamos tenido problemas. Así que abandonamos esa idea y elaboramos otro plan para trasladar a los hombres, el equipo y las armas a Panjshir por aire. Cuando llegamos al aeropuerto de Kabul, reuní a mi unidad y busqué pilotos que pudieran llevarnos a Panjshir. Cuando llegamos al aeropuerto de Kabul, reuní a mi unidad y busqué pilotos que pudieran llevarnos a Panjshir. Los pilotos ya habían sido evacuados a Qatar y Uzbekistán. Los helicópteros que quedaban en el aeropuerto tenían problemas técnicos, como los tanques de combustible vacíos. En ese momento, Faisal Manawi era el ministro de Justicia. En la mañana del 15 de agosto, estaba en su trabajo. Los lugareños huían de la ciudad en una desesperada estampida, y su personal también escapaba. Mientras sus colegas ministros corrían para salvar sus vidas, Manawi optó por algo diferente. Me cambié de ropa y salí de mi casa. Pasé la noche con un amigo, el doctor Abdullah. Al día siguiente, me disfracé de taxista y fui a Panjshir. Tras unas dificultades, conseguimos preparar 2 de los helicópteros. Cargamos el primero con muchas armas y muy pocas personas. Cuando el primer helicóptero estaba listo para despegar, el piloto apagó el motor y dijo: «Bajen del helicóptero, el motor se ha averiado». Salimos rápidamente, cargamos las armas en el segundo helicóptero y nos dirigimos a Panjshir. Khalid Amiri logró subirse al último helicóptero que consiguió salir de Kabul. El aterrizaje tuvo que realizarse en plena noche, en el estadio de fútbol ubicado a la entrada del valle de Panjshir. El día anterior, Ahmad Massoud, hijo del héroe caído de la nación, había volado a Panjshir. Recibimos muchas llamadas. De hecho, recibimos una llamada de la oficina del presidente Macron que proponía que abandonáramos el país y que el presidente Macron había ordenado que un avión viniera a evacuarnos. Cuando se lo transmití al señor Massoud y que varios otros países también habían enviado el mismo mensaje, él dijo que no. En ese momento, el 15 de agosto, la resistencia no existía. Así que cuando fui al valle de Panjshir sabía con total claridad y muy bien que no estábamos preparados y que absolutamente nadie haría nada para ayudarnos. Pero tenía que elegir abandonar a mi pueblo o quedarme con ellos. El Frente Nacional de Resistencia, liderado por Ahmad Massoud, se creó desde una situación de total falta de preparación. Era como si nadie hubiera podido anticipar los acontecimientos sin prever el siguiente movimiento. Mientras el autoproclamado líder de la resistencia despegaba, un poco más allá de esa misma pista, la población intentaba desesperadamente escapar de los talibanes.
hay un solo camino de acceso al valle de Panjshir, una carretera sinuosa entre escarpadas montañas. Los convoyes de hombres que se preparaban para el combate entraron por ese estrecho corredor. Son nuestras fuerzas armadas. Necesito encontrar un arma. Solo algunas unidades de policía y del Ejército Nacional pudieron entrar a Panjshir. Había unidades que huían de Parwan, Kapisa, Baglan, Kunduz y Takar. Lograron llegar a la provincia de Panjshir. Sabía que los talibanes esperaban que nos rindiéramos. Así que nos preparamos para intentar impedirles la entrada a Panjshir. Munib Amiri, otro oficial de las Fuerzas Especiales Afganas, vino a unirse a su hermano Khalid en Panjshir. Llegó desde el norte de Afganistán, donde había resultado gravemente herido en el rostro en un enfrentamiento con los talibanes. Nos enfrentábamos a fuerzas talibanas que llevaban 25 años combatiendo, desde que comenzaron a oponerse a la República. Eran experimentadas y contaban con el apoyo de otros países. Tenían armas y todo lo que habían dejado atrás las fuerzas de seguridad de la antigua República. Con Kabul capturada, los talibanes se precipitaron hacia Panjshir. Se filmaron a sí mismos mientras se congregaban en grandes multitudes frente a la entrada del valle de Panjshir. A lo largo de 2 semanas, los talibanes negociaron con la resistencia intentando convencerlos de aceptar las condiciones de su derrota. Tras un ultimátum, el Frente Nacional de Resistencia se negó a rendirse. Nuestros hermanos van a Panjshir, al frente. Les hemos dado 4 horas para deponer todas las armas. Tanto si se rinden como si no lo hacen, sufrirán las consecuencias de su decisión. Los talibanes desplegaron sus fuerzas y avanzaron por varios frentes en el valle. Los comandantes de la resistencia estaban inquietos. En ese momento, Khalid Amiri aún no había asumido el liderazgo militar de Panjshir, pero estaba a punto de ocupar esa posición. Khalid Amiri es mi hermano. Es el comandante en el terreno. Y él es una figura a la que respeto y quiero como un hermano. Lo cierto es que empezamos a defendernos con lo que teníamos en las manos. Y por supuesto, muchas de las cosas que teníamos no eran las adecuadas y la resistencia desde el terreno se estaba construyendo. Los talibanes no tenían intención de limitarse a tomar el valle. Bloquearon las rutas de acceso y comenzaron a ascender por la montaña. Los tenemos rodeados. Pronto nuestros mujahidines habrán llegado a las montañas de Panjshir. Si es la voluntad de Dios, todo esto habrá terminado pronto. Detrás de las antenas repetidoras visibles en estas imágenes, Khalid Amiri esperaba emboscado en una ladera frente a los talibanes, apoyado contra los restos oxidados de un tanque soviético. Intentaba contrarrestar el movimiento de las unidades talibanas. No disparen desde aquí. Pueden haber matado al herido. Estalló un duelo entre francotiradores en las montañas de Panjshir. Volad, ¿me copias? ¿Me recibes? Agachen la cabeza para que no los alcancen. Intentamos neutralizar al francotirador. Dile al comandante Rajab que está apostado más abajo que el comandante Abdi Khan. Hemos localizado al francotirador. Lo hemos localizado. Pero resultó imposible mantener su posición. Unos pocos enfrentamientos no fueron suficientes para frenar a los talibanes. Amir y sus hombres abandonaron su puesto en la montaña y se trasladaron a otro valle. Los talibanes no nos han dejado otra opción que la guerra. No respetan los derechos humanos ni el Islam. Solo matan, aterrorizan, monopolizan el poder y privan a las personas de la educación y de sus derechos fundamentales.
La posición en el valle principal era tensa. El mausoleo dedicado al comandante Masoud, el héroe nacional, era un lugar simbólico para el pueblo de Panjshir. Sin embargo, también era un punto estratégico, ya que dominaba la carretera que atraviesa la provincia de un extremo al otro. Fue aquí donde Munib Amiri se apostó mientras los talibanes continuaban avanzando hacia el norte de la provincia. La batalla en el mausoleo sería la última que tendría lugar en el valle. Pregunté si podíamos elevar un poco la ametralladora. Tendrás un mejor ángulo de tiro. Pocas horas después, el mausoleo fue capturado por los talibanes. «20 días después de la caída de Kabul, las cifras, aunque inverificables, sugieren que decenas de miles de talibanes, bien armados, estaban dispersos por toda la provincia. La derrota pesó sobre todos ellos. En esta fotografía, Khalid Amiri, su hermano, otros 2 comandantes y Saleh Registani, quien aún era líder de la resistencia en Panjshir en ese momento, aparecen agotados y abatidos. Pero al día siguiente filmaron este video en desafío a los talibanes. Hoy Panjshir es el corazón de Afganistán, que se defiende en nombre de Afganistán y de la voluntad de su pueblo, que anhela la paz y un gobierno justo. Quiero decirle a los talibanes y a todos los que los apoyan que su invasión de Panjshir no significa el fin de la guerra, sino el comienzo. Su valentía duró poco. Pocos días después, muchos de estos hombres, físicamente debilitados, abandonaron Afganistán para ir a un país vecino, Tayikistán, donde estaba asentada la dirección política de la resistencia. Pero Khalid Amiri se negó a partir. Le dije a Khalid, vámonos juntos y cuando las condiciones sean más favorables, cuando la situación mejore y tengamos refuerzos, podremos volver a defender nuestros valores. Khalid dijo, tú vete. Nosotros nos quedamos. Si nos vamos todos, nadie querrá seguir combatiendo. Necesitamos fortalecer la resistencia. Necesitamos contraatacar y defender nuestros valores, nuestra tierra y nuestra historia. Así que Khalid se quedó mientras yo salía de Afganistán para recibir atención médica. Ese día, Khalid Amiri asumió el liderazgo del ejército de resistencia en Panjshir. Se preparó para pasar su primer invierno escondido, junto a sus hombres. Los grupos de combatientes filmaron sus actividades cotidianas desde su refugio en la montaña. Estos videos fueron grabados en sus teléfonos hasta ahora. Demuestra la fortaleza de su espíritu. Khalid Amiri incluso se unió para filmar a sus propios hombres. Habíamos localizado campamentos que databan del periodo de la Yihad contra los soviéticos. Por supuesto, habíamos previsto la retirada. Nos habíamos dicho que si esto ocurría en Panjshir, nuestros combatientes podrían refugiarse en esos refugios de montaña. No cabe duda de que vivir en las montañas es muy diferente a vivir en una ciudad o un pueblo en cuanto a comodidad. Pero vivir en las montañas es un sacrificio sagrado. Evoca una extraña e indescriptible sensación de orgullo y también de libertad. No hay palabras para describirlo.
El Frente Nacional de Resistencia llevó a cabo sus últimas emboscadas mientras el gélido invierno golpeaba Panjshir. Esto era un recordatorio para los talibanes de que, aunque pudieran controlar el valle, las montañas seguían siendo territorio exclusivo de los mujahidines. 1, 2, 3. Lo fallamos, comandante. Solo tenemos un enemigo, son los talibanes. Durante el invierno teníamos el clima, la nieve y también los talibanes. Es suicida combatir en una situación en la que tienes a un enemigo así y además el invierno que se avecina. Al frente de las unidades de combate, Khalid Amiri marchó hacia el invierno. El silencio envolvió la montaña. La resistencia había perdido la guerra, pero otra forma de combate no convencional, la guerra de guerrillas, pronto arreciaría en las montañas, justo después de ese breve paréntesis, impuesto por el invierno. En la primavera, un grupo de periodistas consiguió acceder a uno de los 22 campamentos que la resistencia afirmaba tener en los valles de montaña. Un encuentro sin precedentes. Aproximadamente 50 combatientes armados nos mostraron sus armas y aceptaron ser filmados. Varios comandantes estaban presentes. Explicaron que reclutan voluntarios a partir de los 18 años y los entrenan en las guerras de guerrillas, el modo de combate en el que Ahmad Shah Massoud era un maestro. Ustedes saben que los talibanes controlan todas las provincias. Han recuperado todas las armas y municiones que dejaron atrás el Ejército Nacional, las unidades de comando, la policía y los servicios de inteligencia. En este tipo de situación, nuestra única solución es la guerra de guerrillas. No tenemos otra opción. Pero si usamos la guerra de guerrillas y matamos a 100 o 200 de sus hombres, enviarán a más tropas a la montaña. Y no tendremos forma de escapar porque hay mucha nieve y todos los pasos estarán bloqueados. Por eso no estamos llevando a cabo ataques de guerrilla en este momento. Reanudaremos los ataques cuando el clima lo permita. Pero la resistencia no podía ocultar su debilidad, su aislamiento, la sensación de que el futuro era sombrío. No podemos hacer nada sin comida ni armas. Podemos conseguirlas, pero es difícil y debemos adaptar y cambiar nuestros canales de suministro, porque las rutas de aprovisionamiento están controladas por nuestros enemigos. A veces el enemigo nos crea serios problemas, pero también tenemos personas que nos ayudan y abastecen nuestros campamentos. Los combatientes estaban orgullosos de que una cadena de televisión extranjera se interesara por su causa y organizaron esta actuación como prueba de su lealtad a Ahmad Shah Massoud, el héroe de Panjshir, cuya memoria guía cada uno de sus actos. Sepárense, chicos. Traigan la foto aquí. No la jalen. Sosténganla con cuidado. Siéntense aquí. Los combatientes de la resistencia que se enfrentan ahora a los talibanes son diferentes a sus predecesores. No necesitamos pasar horas explicando a estos hombres por qué están combatiendo. Y eso es lo que debemos a la relativa libertad que existió durante los últimos 20 años en la República. Las personas adquirieron un cierto grado de conciencia y comprensión. Y saben por qué estamos en guerra. Hoy es domingo 8 de mayo de 2022. Los refuerzos talibanes están entrando en Panjshir. Vienen aquí a que los maten. El
El residente que filma las fuerzas talibanes mientras pasan frente a su ventana parece convencido del desenlace del conflicto. En la primavera de 2022, la resistencia contaba con un apoyo significativo de la población de Panjshir. En preparación para la reanudación de los ataques en primavera, los talibanes enviaron nuevos refuerzos a Panjshir. ¿20.000 hombres? ¿30.000? ¿O incluso más? Las cifras son inverificables. Khalid Amiri reanudó sus emboscadas desde las cimas del valle de Panjshir. El 26 de mayo, aproximadamente 50 de sus hombres se enfrentaron a 200 soldados talibanes que intentaron expulsarlos. Los combatientes de la resistencia siguieron filmando sus ataques. Prepárense. Si el enemigo se muestra, lo tengo en la mira. Esperen antes de disparar, déjenlos mostrarse. Déjenlos venir todos. Esperen a que estén todos aquí. Tras la emboscada, el Frente Nacional de Resistencia afirmó que 25 soldados talibanes habían muerto y 12 resultaron heridos, sin ninguna baja en sus filas. ¡Pásame otro cargador! ¡Un cargador! Están retrocediendo, dejen de disparar. Pero la victoria fue efímera. Sus campamentos sufrían cada vez más ataques de los talibanes. Al principio, por desgracia, perdimos a nuestros mejores comandantes en Panjshir. Fueron abatidos, heridos o arrestados. Los talibanes trajeron fuerzas militares de 33 provincias a Panjshir. Había entre 36.000 y 40.000 hombres. Atacaron nuestros campamentos que no estaban debidamente protegidos. Replegándose entre las montañas, los combatientes de la resistencia se vieron obligados a enterrar a sus caídos en el campo de batalla. Una en la cabeza. Ocurrió ayer, el 5 de septiembre de 2022. Él lamentablemente murió defendiendo a su país, su hogar, su propiedad y su honor. Khalid Amiri era plenamente consciente de que los talibanes seguían una estrategia de agotamiento. La escasez de armas, municiones y alimentos se estaba volviendo grave. Es un día difícil. Ayer el enemigo nos atacó con 700 u 800 hombres. Nuestros muertos siguen allá arriba y después de 3 días, sin encontrar nada para comer en la montaña, tenemos que sacrificar a esta vaca. No tenemos otra opción. Que Dios nos ayude a repartir la comida equitativamente entre todos nuestros mujahidines. La resistencia solo podía contar consigo misma. Los combatientes de la resistencia quieren que les entreguemos equipo cuando lo necesitan. Pero no podemos satisfacer sus necesidades porque no tenemos ninguna vía aérea ni terrestre que los conecte con nosotros desde Dushanbe en Tayikistán. Usamos rutas de contrabando para suministrarles armas y dinero y satisfacer sus otras necesidades. A menudo, todos estos envíos son realizados a través de intermediarios. Desde un punto de vista pragmático, me resultaría improbable que el FNR o cualquier otro grupo existente hoy en día lograra desafiar de manera sustancial a los talibanes
o generar un cambio positivo dentro del país. Nuestra postura es clara. No proporcionamos apoyo material, político de ningún otro tipo a la resistencia armada. Eso casi automáticamente significaría que otros apoyarían a otros grupos y correríamos el riesgo de una guerra civil de baja intensidad que podría escalar y generar mayor inestabilidad en la región. Solo disparen cuando los vean. Déjenlos vaciar sus armas primero. Dada la escasez de armas, cada ataque debía planearse minuciosamente. Ese día, Khalid Amiri dio la orden de abrir fuego. ¡Disparen, disparen! ¡Lo impactaron! El helicóptero es alcanzado. Llevaba suministros a las tropas talibanas que habían llegado para rastrear a la resistencia. ¡Lo impactaron! ¡Va a caer! Date prisa, Qayyum. Tenemos que atraparlos. Khalid Amiri, visible aquí con un pañuelo en la cabeza, quería capturar a todos los pasajeros. Antes de incendiar el helicóptero, posó para una foto en la cabina. Este exitoso ataque elevó la moral de los combatientes. La historia se difundió por las aldeas del valle y Khalid Amiri interrogó personalmente a uno de los prisioneros. ¿Lo han tratado bien durante su detención? Diga la verdad. Es mi segunda noche, gracias a Dios. 2 días y 2 noches. Durante estos 2 días y 2 noches han compartido su comida y su ropa con nosotros, comparten todo con nosotros, comparten todos sus suministros para que podamos mantenernos calientes. La historia fue ampliamente compartida en redes sociales. Revela un comandante que respeta las reglas de la guerra y a sus prisioneros. Pero este respiro duraría poco. Pocos días después, llegó otro helicóptero para dejar suministros a las fuerzas talibanas en las montañas de Arso. ¿A dónde van? Están aterrizando, cuidado. Desde que los talibanes llegaron al poder, la resistencia se ha ido desarrollando en algunas de las provincias vecinas, pero las fuerzas del dominio talibán siempre han sido mayor y más visibles en Panjshir. Los controles están distribuidos por todo el territorio, expandiéndose cientos de kilómetros de norte a sur. Las fuerzas talibanas reciben refuerzos con frecuencia. Esta unidad llegó a Kunar, una de las provincias orientales de Afganistán. Su misión, destruir de una vez por todas al Frente Nacional de Resistencia y a sus combatientes. Nos atacan como perros salvajes, se esconden y luego esperan para tendernos emboscadas y atacarnos como perros salvajes. Nunca nos enfrentan directamente. Simplemente nos atacan como perros y a veces matan a 1 o 2 de nuestros mujahidines. Nuestro enemigo es débil, pero nuestros mujahidines son fuertes. El enemigo es incapaz de enfrentarnos cara a cara. Sí, son numerosos, bastante numerosos. Por esa razón, hemos establecido puestos de seguridad. En cada puesto hay 50 hombres. Aquí incluso hay 90. Este comandante talibán no mencionó ningún nombre, pero se refería a Amiri, el comandante más renombrado en Panjshir, y también el más escurridizo.
En el aniversario de la llegada de los talibanes al poder, Khalid Amiri planeó contraatacar con fuerza para causar impacto. Vamos a iniciar nuestras operaciones a las 5 de la mañana desde los 28 puestos de mando en Panjshir. 24 de ellos están activos y además 10 unidades de comandos van a unirse al ataque en toda la provincia. Mañana es 15 de agosto. Es la fecha en la que los talibanes tomaron el control de Kabul y están planeando celebrar el aniversario de su victoria. Mañana su celebración tendrá un sabor amargo. Nuestra ofensiva contra el enemigo será masiva. Y si es la voluntad de Dios, el enemigo no tendrá ventaja. Gracias a su fortaleza y determinación seremos victoriosos. Las unidades de la resistencia combatirían en toda la provincia. Amiri estaba apostado en el valle de Arso, el mismo lugar donde el helicóptero había sido derribado pocas semanas antes. Desde ese día, los talibanes habían instalado su campamento cerca de la aeronave destruida. 50 hombres y sus tiendas blancas son visibles en estas imágenes satelitales. El líder militar de Panjshir decidió atacar aquí. El comandante transmitió sus órdenes finales por radio. Rustan. Soy Rustan, te recibo, comandante. Estén listos en posición, yo daré la señal. Comandos, ¿están todos listos? Sí. Bien. A mi señal, Rustam, Nafis, Khalid y los comandos. Fijen sus objetivos. A mi cuenta. 1, 2, 3. Ataquen. La batalla duraría 3 horas. ¡Ataquen de uno en uno! ¡Cúbranse detrás de la roca! Tú apunta a esa tienda. Sí, a esa. Algunos combatientes talibanes se rindieron. Khalid Amiri, otros 2 oficiales al mando y sus hombres fueron a buscar a los prisioneros junto al helicóptero y el campamento. Fue la captura más significativa desde que comenzó la ocupación talibán de Panjshir, casi un año después. Vamos, bajen. Junten las armas, hermano. Vamos, hermanos, dense prisa. Recojan todas las armas. Las chaquetas, los teléfonos, nos llevamos todo. La operación permitió a la resistencia reponer su arsenal de armas y municiones, pero tuvieron que liberar a los prisioneros. Al día siguiente del ataque, el comandante, aún cerca del campo de batalla, explica sus acciones en una entrevista remota. Capturamos 40 enemigos como prisioneros. 5 murieron y 3 resultaron heridos. De acuerdo con las reglas de la guerra, respetamos a nuestros prisioneros y atendimos a sus heridos. También les dimos una pequeña cantidad de dinero. Los liberamos y les dijimos que volvieran a casa con sus familias. Además, les explicamos por qué combatimos y por qué su lucha es ilícita e injusta. Nosotros no combatimos por odio ni porque amemos la guerra. Un trato militar claramente acorde con las reglas de la guerra, pero en realidad, Khalid Amiri no tenía otra opción que liberar a los prisioneros. Le era imposible alimentar a tantos hombres. Imposible llevarlos a las montañas sin correr el riesgo de revelar los escondites de la resistencia. La represalia del enemigo llegó rápidamente. En el valle, cada miembro de la población, joven o anciano, se convirtió en un sospechoso potencial de colaborar con la resistencia. Las personas que ven allí fueron todas arrestadas en sus casas, en el valle de Abdullah Hel. Son todos inocentes, pero tienen las manos atadas. Esos malditos talibanes se los están llevando. En 2021 y 2022, Amnistía Internacional y la ONU elaboraron varios informes que documentaban las detenciones arbitrarias y los abusos cometidos por los talibanes en Panjshir. Los panjshiríes ya están acabados. El arresto de este hombre generó indignación en las redes sociales. Es un maestro de escuela de primaria. ¿Y bien qué encontramos en tu casa, anciano?
Dijo que no había nada, pero encontramos municiones y 2 armas, además de una radio y una antena de comunicaciones. Todo eso estaba dentro de su casa. El soldado talibán que filma al maestro intenta presentarlo como parte de la resistencia. Esta era una parte clave de su estrategia de represalias, lograr que los mujahidines dejaran de combatir y disuadir a la población de apoyar sus acciones. El maestro finalmente sería liberado unos días después. Átenlos bien para que no escapen y vuelvan a la montaña. ¿Por qué los combatientes de la resistencia se mantuvieron alejados del valle? ¿Era para proteger a los aldeanos o porque estaban acorralados? Como sugiere el comandante Yar, uno de los fieles seguidores de Khalid Amiri, el enemigo está allá abajo, a 1 kilómetro de nuestra posición. Sus únicas armas, una ametralladora rusa y un lanzacohetes que databan de la guerra soviética de los años 80. Pocos días después de filmar estas imágenes, el comandante Yar, su unidad y algunos otros hombres fueron capturados por los talibanes. Rodeados sin ninguna vía de escape, se rindieron. Los talibanes filmaron cada etapa de su arresto. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales. Habla y dime algo útil, entonces te liberaremos. Juro ante Dios que no vi nada. Te lo juro ante Dios. Él habló, así que lo voy a liberar. Si no dices nada, te mato. Mátame entonces. Juro ante Dios que no vi nada. Todos somos musulmanes. El comandante Yar incluso se permitió este último acto de rebeldía contra los talibanes, que se regodeaban en su captura. Deberían agradecernos. Fuimos nosotros quienes nos rendimos. Estos arrestos afectaron gravemente a la resistencia, ya que el comandante fue capturado junto a su hermano y 3 de sus hijos. Pero las imágenes de humillación y terror no terminan allí. Llévenlos a todos más arriba. Los prisioneros, con los ojos vendados y las manos atadas, fueron colocados de espaldas al pelotón de fusilamiento. Uno de los hijos del comandante Yar se negó a ser humillado de esa manera y se dio la vuelta para mirar a los tiradores. ¡Alto, idiotas! ¡Paren ya! ¡No desperdicien municiones! ¡Uno de ellos está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Ese día, 9 combatientes de la resistencia fueron ejecutados a sangre fría. Los talibanes prohibieron a las familias recoger los cuerpos durante varias semanas. Está claro que cada uno de ellos tomó las armas voluntariamente, siguiendo su corazón y su conciencia para derrotar al enemigo. Cuando pensamos en esos combatientes, podemos decir que cada uno de ellos representa una enorme fuente de moral, motivación y orgullo. Ya no existe ninguna conexión geográfica con otros países que permita que los suministros lleguen a la oposición. Desde el momento en que se cortó la conexión con Tayikistán, desde el momento en que el valle de Pashnir quedó completamente bloqueado y aislado, se volvió muy difícil suministrarle armas, lo que les habría permitido dispersarse e infiltrarse más profundamente en el país. Por eso, la resistencia no pudo consolidar sus conexiones. La comunidad internacional cree que la resistencia es imposible, que el juego ha terminado, que después de 40 años los talibanes han ganado y que el conflicto en Afganistán está llegando a su fin y que los talibanes son la única realidad. Su propuesta era: no se sacrifiquen por un intento inútil de liberar el país. No va a ocurrir. Otro invierno descendió sobre Panjshir, marcando una pausa en los combates. Durante los últimos meses, las pérdidas habían sido significativas para la resistencia. Varios comandantes habían sido abatidos y grupos enteros fueron diezmados. Khalid Amiri y sus unidades permanecieron en posición, en algún lugar de las alturas de Panjshir. No volvería a ser visto durante el invierno, salvo en esta última fotografía.
La resistencia es tanto militar como política, y es en Viena, Austria, donde la política se mantiene activa. Ahmad Massoud llega aquí para su segunda conferencia desde la toma del poder por los talibanes. Detrás de la invitación están los ex líderes afganos ahora en el exilio. El líder del Frente Nacional de Resistencia sigue intentando unir los distintos movimientos de oposición bajo su protección. Primero recemos por las almas puras de los mártires, de la resistencia y por la libertad en Afganistán, los cuales han sacrificado sus vidas para traer justicia y libertad al oprimido y abandonado pueblo de Afganistán. En 1 año y medio hemos perdido 400 mártires. Estamos inmersos en un combate desigual. Y lamentablemente todo lo que la mayoría de nosotros puede hacer es mirar y en toda honestidad, creo que no hay solución fuera de Afganistán. Solo podemos contar con nosotros mismos. Pero los líderes políticos y étnicos no están presentes, declinaron la invitación. La resistencia encarnada por Ahmad Massoud no puede ocultar sus problemas. Ha sido un honor, muchas gracias, Dios los bendiga. En el Parlamento austriaco, el encuentro se convierte en un espectáculo vacío. Una foto de recuerdo para conmemorar la visita del líder del Frente Nacional de Resistencia y una promesa de transmitir su mensaje a toda la clase política austriaca. Es el único apoyo que recibe Ahmad Massoud. No habrá ayuda para los combatientes afganos. Los países europeos están divididos sobre la utilidad de la oposición militar a los talibanes. Considero que si hay algo que queda claro de la historia reciente del país, es que, en primer lugar, la reanudación del conflicto ciertamente no es la solución a los problemas de Afganistán. La situación debe pasar por un diálogo. El movimiento, el del señor Massoud, tiene un papel importante en el movimiento. Nos gustaría ver una alternativa a los talibanes, pero al mismo tiempo no queremos una guerra civil. Nos gustaría ver un cambio de régimen, pero al mismo tiempo no vamos a ayudar a quienes podrían facilitarlo. En otras palabras, las tropas occidentales han abandonado Afganistán y no regresarán. Otros países de la región no van a involucrarse a nivel militar. Así que esto va a resolverse dentro de Afganistán. La resistencia sigue escondida, sigue siendo perseguida. Algunos de los comandantes de Panjshir han abandonado Afganistán para refugiarse en países vecinos, Irán y Tayikistán. Los que han optado por permanecer dentro del país viven en la clandestinidad, sin medios para hacer frente a la situación. Mis hermanos y amigos, actualmente estamos en una situación difícil. No podemos salir a entrenar al aire libre. Estoy encerrado en una casa como en una cuarentena. El enemigo nos está cazando. Estamos en peligro cada segundo porque los servicios de inteligencia nos rastrean. Por eso debo seguir viviendo en este lugar, sin salir. Tenemos que hacer ejercicio cada día durante al menos 1 hora. Somos combatientes. Debemos estar listos en cualquier momento. Porque la guerra de guerrillas es nuestro deber. Entrenamos todos los días. Porque en el futuro debemos volver a nuestras montañas y colinas y estaremos listos para marchar, ya sea durante 1, 2 o 10 días. Entrenamos en silencio para no molestar a los que viven en el piso de abajo. Gracias. Khalid Amiri ya no está en Panjshir, pero sigue en Afganistán. No queremos esta guerra. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Nuestro pueblo nació en guerra. Fue exiliado por la guerra y muere por la guerra. ¿Acaso nuestro pueblo no merece vivir en paz como otros países? Creo que se han jugado demasiados juegos en Afganistán y sobre Afganistán, juegos grandes y pequeños y no muy limpios. Así que no creo que debamos jugar más.
Estamos allí y seguimos proporcionando asistencia humanitaria a los afganos que la necesitan. Y creo que quizá esa es también una lección del pasado, que el cambio en Afganistán debe venir, y creo que vendrá desde dentro del país. Si el pueblo de Afganistán me pide que acepte a los talibanes, los aceptaré. Si mi pueblo me pide que detenga la guerra, la detendré. Pero les pido que recorran dentro y fuera de Afganistán y pregunten a la gente qué quiere realmente. Quisiera que tuvieran la posibilidad de elegir entre talibanes y no talibanes. Ese es el fundamento de nuestra guerra de defensa y resistencia, para que el pueblo pueda decidir su propio futuro. Desde la primavera pasada, los ataques en Panjshir han cesado. La mayoría de los combatientes de la resistencia han abandonado las montañas, y los que no lo han hecho se han vuelto invisibles. En el valle, la calma ha sido restaurada. Con menos fuerzas talibanas, hay una apariencia de normalidad. Khalid Amiri, escondido en algún lugar de Afganistán, está siempre alerta. Ahora se comunica con nosotros a través de mensajes de texto. Bien, queridos amigos, la comida está lista. Preparamos nuestras propias comidas. Nos alimentamos para estar listos para lo que pueda suceder. Necesitamos estar listos para volver a nuestra tierra.